Alerta en Europa por COVID-19. En un reciente reporte del 22 de diciembre de 2022, las autoridades sanitarias indicarían un incremento en el número de contagios en personas mayores de 65 años, en donde este incremento sería de un 7%. ¿Cuál es el significado de esta situación? Y lo más importante, ¿qué podría conllevar a ello? En este video vamos a compartir sobre el hallazgo del incremento de contagios en una población vulnerable y cuál podría ser el desenlace de ello. Daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de diciembre de 2022 en donde Europa estaría alertando incremento en la tasa de contagios en las personas mayores de 65 años. Una situación preocupante dado que esta población sería una población vulnerable para cuadros severos y mortalidad. ¿Qué es lo que indicarían las autoridades y sobre todo qué es lo que podría pasar en Europa en los siguientes meses? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento sobre los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacola, donde usted podrá acceder para temas en relación a salud. Bueno, un punto preocupante que hoy en día estaría ya marcando lo que va a significar el 2023 es la situación de China, en donde China experimenta un incremento de casos que ya para muchos expertos, en primer lugar, estiman que la mortalidad pueda llegar hasta 5.000 muertes por día, estiman que puedan llegar hasta 1 millón de contagios por día y que lamentablemente se proyecte una nueva variante del coronavirus. Sin embargo, las variantes actuales de Omicron estarían avanzando y también estarían causando cuadros severos. En una reciente publicación de este 22 de diciembre de 2022, expertos en Europa habrían mencionado algo importante a tomar en cuenta. Según la publicación, los casos de COVID-19 en mayores de 65 años estaría creciendo en un 7% en Europa. Una situación preocupante a mencionar. La publicación menciona que la tasa de casos COVID-19 entre las personas de 65 años a más en Europa habría incrementado un 7% durante la semana del 12 al 18 de diciembre, en comparación con la semana anterior, según los datos publicados en el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades ECDC. De acuerdo con el informe de ECDC, los valores de incidencia en los mayores de 65 años representan en este momento el 43% del valor máximo notificado durante la pandemia COVID-19. El organismo europeo explica que esta tendencia al alza está impulsada por el aumento en 15 países, muchos de los cuales han sufrido fuertes aumentos en comparación con semanas anteriores. El Centro Europeo de Predicción de COVID-19 prevé aumentos de los casos en más de la mitad de los países en el periodo hasta la semana del 25 de diciembre a 1 de enero, coincidiendo con las fiestas de Navidad. Al respecto, se estaría indicando que las situaciones que se van a dar por las vacaciones durante las fiestas festivas incrementarían los casos. Las vacaciones también traerían consigo cambios en el comportamiento de notificación, realización de prueba, búsquedas de asistencia sanitaria, lo que estaría complicando la interpretación de los datos epidemiológicos. El impacto de este aumento en la transmisión se está observando en los hospitales. 11 de los 21 países con datos sobre ingresos o ocupación en hospitales o en unidad de cuidados intensivos hasta el 18 de diciembre habrían notificado una tendencia creciente en al menos uno de estos indicadores. 4 países han sufrido aumento en las defunciones, aunque la tasa de mortalidad conjunta de la Unión Europea disminuyó un 11% en comparación con la semana anterior, con 2.009 defunciones en la última semana. Datos que nosotros debemos considerar. Europa estaría dando un informe importante a tomar en cuenta, en donde la
tasa de contagios en personas mayores de 65 años se habría incrementado en un 7%. Y con Navidad y con Año Nuevo esta tasa será mayor. ¿Por qué es preocupante ello? Porque según las investigaciones que se han dado en relación a las nuevas variantes de Omicron, tales como XBB, BQ1.1 o sobre todo otras variantes como virus recombinantes que podrían aparecer, tendrían como población vulnerable a las personas mayores de 60 años, a las personas que tengan comorbilidades que puedan afectar la respuesta inmunitaria y a personas que están con inmunosupresión, lo que significa que claramente estas personas que están hoy en día infectándose de COVID-19, si tienen antecedentes como tales, pueden tener cuadros severos y lamentablemente fallecer. Es por ello que las indicaciones son importantes, que nosotros debemos tomar en cuenta que en las fiestas por Navidad y Año Nuevo se cumplan esos protocolos para evitar que la población vulnerable tenga cuadros severos. Ya España registra un incremento en el 7% en personas mayores de 65 años, lo que significa que esa situación podría seguir incrementando y sobre todo incrementar la mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde ECDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Europa, habría mencionado incremento en la tasa de infecciones de COVID-19 en personas mayores de 65 años. Ante ello, una publicación de este 22 de diciembre daría recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Según la publicación, se estaría advirtiendo que los casos de COVID-19 en mayores de 65 años en Europa se habría incrementado un 7%. Dato que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos estiman que para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lamentablemente el incremento de casos se dé y esto va a conllevar a un problema serio que pueda presentarse. Así que tenemos que estar alertas ante ello y no bajar la guardia. La situación importante es tomar en cuenta una información adecuada para que de esta manera se establezcan protocolos adecuados y así disminuir el impacto que pueda provocar ello. No bajemos la guardia, las personas mayores de 65 años estarían en riesgo, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.